Acompañen ahí a la epístola a Timoteo, en la parte donde nos quedamos la semana anterior, ustedes recuerdan. Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a continuar con el estudio de estos versículos que vienen a continuación. Primera de Timoteo, capítulo 4, y me gustaría que lo leyéramos desde el versículo 11. Si son tan amables, vamos a leer a partir del versículo 11, pero la predicación va a estar centrada más bien desde el versículo 13 en adelante. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Y en espíritu, añade aquí la Reina Valera. El verso 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiero rogarles, si son tan amables y me acompañan a orar, mis hermanos, y nos presentamos delante del Señor. Oh Dios, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, la cual rogamos, Señor, que sea una luz a nuestras vidas, que sea de ánimo, que sea de consuelo, que sea de exhortación, que sea de corrección para nuestras vidas. Que tú apliques, Señor, tu palabra a nuestros corazones, a cada uno de los que estamos aquí. Ese es el propósito por el cual tú envías tu palabra, Señor. Que la comprendamos, que te conozcamos a través de ella. Y cuando te conocemos, oh Dios, tu deseo es que nosotros obedezcamos tus mandamientos. Y eso es lo que deseamos hacer hoy. Escuchar tu palabra, entender tu palabra y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Y yo te ruego en especial en esta tarde, Señor, que me ayudes a mí a comunicar tu palabra con fidelidad, con denuedo, y con la unción y la gracia de tu Espíritu Santo, Dios. Porque no podemos hacer nada desconectado de ello, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos y nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos míos, la semana pasada estuvimos viendo los versículos 11 y 12, donde pudimos ver cómo Pablo aconsejaba aquí a Timoteo a que como pastor él debía ser ejemplo de la iglesia. Ustedes recuerdan eso, vimos la semana pasada cómo Pablo animaba e instruía a Timoteo y le decía que él debía ser el ejemplo de la iglesia en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza, para derribar todo complejo, incluso de la juventud que Timoteo tenía delante de los ancianos que se encontraban en aquella iglesia. ¿Cómo iba a derribar él ese complejo de inferioridad por su edad? A través de llevar una vida ejemplar en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Eso era lo que Pablo le estaba aconsejando a Timoteo, y ahora en estos versículos continúa con la misma idea, pero ya no tanto en el aspecto de su carácter. Ya no se enfoca en el carácter de Timoteo, sino que lo que hace ahora va a enfocarse en su crecimiento espiritual como testimonio delante de la iglesia para ser ejemplo ya no solamente de su carácter, sino de su crecimiento personal, de su aprovechamiento, de su crecer en el conocimiento del Señor, de crecer en el ejercicio de los dones, de crecer en su rol como predicador y pastor de la iglesia.
En primer lugar, se había enfocado Pablo, el verso 11 y 12, en el carácter de Timoteo. Ahora se enfoca en su ejercicio, en su rol, en su don de predicador como pastor de la iglesia. Dice, esto también debe ser un ejemplo para la iglesia, para que la iglesia perciba y vea y palpe visiblemente tu crecimiento, para que tu crecimiento sea aprovechado de la iglesia y sea visible. Y eso es lo que veremos hoy, hermanos, a continuación. La instrucción de Pablo a Timoteo a ser un ejemplo progresivo de crecimiento. ¿Has visto ese crecimiento progresivo que podemos ver a través de una línea? No que va en vertical, sino que va en ascendente. Esa es la exhortación que Pablo le está dando a Timoteo, que la iglesia pudiera percibir en él un crecimiento hacia arriba de sus dones, para que la iglesia pudiera beneficiarse de este crecimiento y él ser un ejemplo de esto. Y para que veamos esto, hermanos, yo he dividido este pasaje en 3 puntos muy sencillos. 3 puntos muy sencillos para que podamos ver este crecimiento de Timoteo, esta exhortación que Pablo le hace. Número 1, vamos a ver un ejemplo de dedicación, versículo 13. Un ejemplo de dedicación. En segundo lugar, vamos a ver un ejemplo de crecimiento personal o crecimiento progresivo, versículo 14 al 15. Y en tercer lugar, vamos a terminar viendo el resultado de este ejemplo. Así que número 1, vamos a ver un ejemplo de dedicación. Número 2, un ejemplo de crecimiento progresivo en la vida de Timoteo. Y número 3, esto tiene que traer un resultado. El resultado de este ejemplo se encuentra en el versículo 16. Así que veamos, si son tan amables, un ejemplo de dedicación, versículo 13, observen ahí en sus Biblias, acompáñenme ahí a leer, hermanos, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lean conmigo el verso 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si ustedes notan, hermanos, aparentemente Pablo tenía las ganas de volver por Éfeso, y esto ya lo había dicho antes en el capítulo 3, versículo 14, y él le había dicho, estas cosas te escribo, aunque tengo el deseo de ir pronto a verte, para que tú sepas cómo debes administrar la iglesia. Te escribo esto y tengo deseo de ir pronto a verte, y aquí vuelve y le repite nuevamente esto en el versículo 3, entre tanto que voy, hasta que yo vaya, mientras tanto tú ocúpate. Si notan ahí, y observen ahí conmigo la iniciativa o el inicio de este mandato. La palabra dice ahí, ocúpate. Esta palabra, hermanos, ocúpate, es un verbo activo y tiene un sentido de dedicarse a algo constante. Tiene el sentido de dedicarse a algo constante. Ocúpate es dedícate, esfuérzate, invierte tu vida en esto. Timoteo, entre tanto que voy, tú ocúpate, esfuérzate, dedícate, consagra tu vida a esto, invierte tu vida a esto. Ocúpate en esto, Timoteo. ¿En qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. En estas cosas Timoteo debía invertir su vida, debía esforzarse, debía sacrificarse, debía abnegarse. Y de ser un sacrificio vivo en invertir su tiempo, su dedicación, su vida a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, le dice Timoteo. Pablo a Timoteo no le deja como tranquilo en la iglesia. Mira, mientras tanto yo vengo, tú relájate ahí con los hermanos, sal de picnic, haz alguna confraternidad, haz algún concierto, alguna obra de teatro para que ellos estén entretenidos y así no se vayan de la iglesia. Eso no le dice Pablo a Timoteo, le dice, ocúpate, esfuérzate, sé diligente. ¿En qué? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Así que vamos a ver estas 3 ocupaciones que debía hacer Timoteo. En primer lugar, dice, ocúpate ¿en qué? En la lectura. En la lectura. Esta era la primera labor que Timoteo debía invertir su vida. ¿En qué? En la lectura. Y esta palabra aquí, hermanos, se refiere a leer las Escrituras de manera pública. Esta palabra aquí, cuando Pablo le dice a Timoteo, invierte tu vida, ocúpate en la lectura, se refiere aquí a la lectura en el culto público.
Como ustedes saben, en aquel entonces no existían las iglesias, lo que existían eran las sinagogas. Y era ahí, en las sinagogas, donde se llevaba a cabo la lectura de la Escritura de manera pública. Hoy existen diferentes versiones, todo tipo de Biblias, ¿verdad? Pero en aquel entonces no era eso, lo que existían eran pergaminos y estaban en las sinagogas. La lectura se hacía en las sinagogas y de manera pública. Hechos capítulo 13, versículo 15 dice lo siguiente, y escuche. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga, ¿vieron ahí dónde están? Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pero ¿dónde estaban ellos leyendo la lectura de la ley y de los profetas? Dice el pasaje, en la sinagoga. Hechos capítulo 15, verso 21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído, ¿ves? Cada día. Moisés era leído en las sinagogas. En aquel tiempo la lectura era en las sinagogas de manera pública. Y Lucas capítulo 4, verso 16, y aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando entró a la sinagoga. Mira lo que dice ahí, dice: vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a la costumbre que él tenía y se levantó a leer. ¿Notas ahí donde se lleva a cabo la lectura? Hermanos, en aquel tiempo no tenía el acceso ni la disponibilidad de todas las Biblias y todas las versiones y todos los escritos a montones que existen hoy en día. En ese entonces no era igual. Por eso debía llevarse a cabo la lectura de manera pública, porque era el único lugar o la única manera donde la iglesia o los que se reunían ahí podían escuchar la lectura de la Escritura. En aquel entonces lo que teníamos era el Antiguo Testamento. Y ya para los tiempos del Nuevo Testamento ya tenemos las cartas de Pablo, las epístolas de Pedro, algunas de Juan. Y este trabajo, hermanos, que Timoteo debía realizar de manera pública, era obvio que debía llevarlo a cabo primeramente de manera privada, ¿no creen ustedes? Este trabajo que Timoteo debía hacer de manera pública, era obvio que debía llevarlo a cabo de manera íntima con Dios, leyendo constantemente, meditando en ello, para luego después entonces enseñar. ¿Notan ustedes eso? Él debía leer, él debía meditar, él debía reflexionar y entonces después enseñar. Ocúpate en estas cosas. ¿Y qué implica esto, hermanos? ¿Qué implica esto? Implica que el pastor no tiene nada que dar en público si no ha buscado o hecho este trabajo antes en privado. Esto implica esto. Timoteo no tenía absolutamente nada que dar a la iglesia de Éfeso en público si antes, previamente, no había hecho su trabajo en privado. Y cuando ha realizado su trabajo en privado, entonces era visible de manera pública en la sinagoga donde ellos estaban reunidos. Por eso Pablo le dice: ocúpate en esto, sé diligente, invierte tu vida en la lectura, pero no entendamos la lectura como decía la semana pasada, como alguien que lee un libro o un periódico o los mensajes de Facebook o el muro de algún perfil. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la lectura de la Escritura, y Timoteo tenía que ser diligente en entenderla, en comprenderla, en reflexionarla, en meditarla, porque si no, ¿qué es lo que iba a enseñar a la iglesia? ¿Notas esto? En segundo lugar, el siguiente mandato que Pablo le da a Timoteo, ya le dijo el primero, ocúpate en la lectura, el siguiente es la exhortación. La exhortación. Y la idea con esta palabra, hermanos, es la de colocarnos junto al lado de alguien. Es ponernos al lado de alguien. La exhortación es, esta palabra tiene la idea de colocarnos al lado de alguien o ponernos junto a alguien para estimularlo y para darle ánimo. Y aquí surge una pregunta. ¿Nos ponemos al lado de alguien? ¿Nos juntamos al lado de alguien para darle ánimo y para estimularle? Pero es una pregunta, ¿ánimo y estímulo en qué? ¿O a qué? A un crecimiento, sí, a que aplique las enseñanzas, para que se someta,
para que se sujete a la voluntad de Dios. Y oye esto, hermano, este es el rol del pastor. Esta es la labor del pastor, es caminar al lado de las ovejas, ayudándoles ¿a qué? A sujetarse a Dios, a someterse a Dios, a obedecerle a Dios. La palabra, cuando Pablo le dice, ocúpate en la lectura y en la exhortación, le está diciendo, ponte al lado de alguien, camina al lado de alguien, ocúpate en motivarle, en animarle. ¿Te das cuenta? Esto es en animarle y motivarle ¿a qué? A que se sujete a Dios, a que se someta a Dios, a que obedezca a Dios. Ese es el rol de ¿quién? Del pastor. Ese es el pastor. ¿Ves ahí la labor del pastor? Él está llevando a cabo a la iglesia, está animando a la iglesia, le está diciendo, sujétese a Dios, sométase a Dios. Y para esto debe leer la Escritura y debe exhortar con la Escritura y debe ser ejemplo precisamente de eso. Y esto es interesante porque si Timoteo está leyendo la Escritura y está exhortando, ¿en base a qué debe exhortar? ¿En base a sus pensamientos? ¿En base a alguna experiencia que él ha vivido? No, en base a la Escritura. Y por otra parte, hermanos, y no menos importante, esta palabra también tiene aplicación con la reprensión y la corrección. Cuando Pablo le dice, ocúpate en la exhortación, no solo exhorta a los hermanos en el sentido de darles ánimo y darles coraje, estimúlalos a someterse a Dios, a obedecer a Dios. No solamente es eso, sino que también tiene un sentido de aplicación en la corrección y en la reprensión. Algo que poco nos gusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta que alguien lo corrija o le reprenda? A mí no me gusta, no sé si a ustedes les gusta. A mí no me gusta, a nuestra carne no le gusta estas cosas, ¿verdad? ¿Quién dice, cuando alguien viene a exhortarme y a corregirme, yo digo amén, aleluya, recibo de parte de Dios? Nadie dice eso. Es pocas las personas que hacen eso, ¿verdad? Hechos capítulo 3, versículos 12 y 13, escuchen lo que dice ahí. Mirad, hermanos, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, verso 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Observen ahí, hermanos, que la exhortación tiene un fin y un propósito. ¿Cuál es? El bien de la otra persona. ¿Notas eso? La exhortación tiene como fin y propósito el bien de la otra persona. En ese sentido, debería a nosotros causarnos ánimo cuando alguien se preocupa por nosotros en exhortarnos y en corregirnos, sobre todo si se trata de sus pastores. Así que cuando los pastores se acercan a dar una corrección, a dar una exhortación, obviamente eso tiene que tener un equilibrio, una manera, gracia, misericordia para hablar, porque esa también es parte de la labor del pastor, pero debería darnos ánimo. ¿Por qué? Porque su objetivo principal es animarnos a volver al Señor, animarnos a volver al pecado. ¿Qué dice el verso 13? Antes exhortaos los unos a los otros. ¿Ves? No solamente es labor del pastor, es de todos los hermanos. Exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Me siguen hasta ahí? Timoteo debía ocuparse en estas cosas, en la lectura, en la exhortación, porque Dios quiere que ninguno termine apartado, ninguno termine en pecado, para que nadie de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. Y esa es la labor del pastor. El pastor tiene que estar vigilante ahí. Observen, hermanos, que esa es la exhortación. Veamos nuevamente Hechos capítulo 15, versículo 13, dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Noten ahí, hermanos, se señala la lectura y después los principales de la sinagoga dicen: si tienen alguien alguna palabra de exhortación, pero ¿en base a qué? En base a lo leído. En base a lo leído, después de la lectura de la ley, entonces se leía la ley, se exhortaba con la ley, y en base a la ley entonces se aplicaba la escritura, en base al texto, en base a la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo está instruyendo aquí a Timoteo diciéndole: Timoteo,
Mientras voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, anima, consuela, corrige y reprende, pero en base a la palabra de Dios. Ese es el punto. Timoteo, ocúpate en estas cosas, en la lectura, en la exhortación, pero sobre todo hazlo en base a la palabra de Dios, no en base a los criterios de Timoteo, no en base a los criterios de ningún hombre. Esa es la labor del pastor sobre el púlpito y fuera de él. No solamente desde el púlpito, sino fuera de él. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1, 2. ¿Recuerdan lo que dice ese pasaje? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra. El Señor Jesucristo está pronto a venir y juzgará a los vivos y a los muertos. Tú predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto hazlo cuando, en tiempo y fuera de tiempo. Esa es la labor del pastor, hermanos. Y en tercer lugar, vamos a ir concluyendo con este primer punto. En tercer lugar está la enseñanza. Enseñanza de la palabra griega didascalia, que básicamente significa transmitir la doctrina, es la exposición y la explicación de las verdades de la Biblia, incluyendo la doctrina cristiana. Eso es lo que significa básicamente la enseñanza. Significa que Timoteo debía transmitir la doctrina, exponer la doctrina, discipular en base a la doctrina bíblica. Entonces tenemos aquí en primer lugar la lectura, la exhortación y luego la enseñanza de la doctrina bíblica. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Y cómo debía él ocuparse en esto? Diligentemente, esforzadamente, todos los días. Noten, hermanos, si tomas estos tres elementos, si tomas tú estos tres elementos, lectura, exhortación y enseñanza, son los componentes de toda predicación o de toda buena predicación. Estos son los tres componentes que toda predicación buena debe de tener. Lectura del texto, exhortación en base al texto y explicación y aplicación en base al texto. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ocúpate en esto, dedica tu vida en esto, invierte. Te pregunto, ¿por qué crees que hace esto Pablo con Timoteo? Porque ¿qué es lo único que sostiene a la iglesia? ¿El carisma del pastor? Absolutamente que no. ¿Qué es lo único que le da edificación a la iglesia, crecimiento a la iglesia, madurez a la iglesia, corrección a la iglesia? La palabra de Dios. Entonces el pastor debe leer la Escritura, meditar en ella, reflexionar, exhortar a la iglesia en base a la Escritura y aplicar en base a la Escritura esa palabra que se ha leído. ¿Me siguen hasta ahí? Y esto nos lleva ya de la mano al segundo punto. Ya vimos entonces un ejemplo de, un ejemplo de dedicación. Un ejemplo de dedicación, veamos en segundo lugar, un ejemplo de crecimiento progresivo. Un ejemplo de crecimiento progresivo, versículo 14 y 15. Acompáñenme ahí, léanlo conmigo. Dice, no descuides el don que hay en ti. Revisa nuevamente ese versículo, hermano. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, nuevamente esa palabra, en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos míos, es posible que Pablo supiera o intuyera que Timoteo podría estar algo desanimado. Por las palabras que encontramos en esta carta, es posible que Pablo intuyera que Timoteo estaba algo desanimado y le recuerda al joven Timoteo el don que Dios había puesto en él. Mira lo que dice el verso 14. No descuides el don que hay en ti. Recuerda que fue Dios que te lo dio. No descuides de eso. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cuál es el don que Timoteo recibió de parte de Dios por medio de la imposición de las manos del presbiterio? Dice el pasaje. ¿Cuál es el don? Si ustedes observan, hermanos míos, por el mismo contexto gramatical de este pasaje, lo que podemos deducir que se trata del don de la predicación de la palabra. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Verso 11. Esto manda y enseña. ¿Dónde debía enseñar Timoteo?
en todo tiempo y sobre todo desde el púlpito. Versículo 13. Esto lee, exhorta y enseña. Ocúpate en esto. Lee, exhorta y enseña. ¿Qué es eso? Es predicación. Y luego el verso 14. No descuides el don. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. ¿Para qué? Para que la iglesia aproveche del don que tú estás llevando a cabo y del crecimiento que tú estás teniendo para enseñarles las Escrituras. ¿Notas ahí algo? Esto es algo público. Esto es algo público. Timoteo era ejemplo de la iglesia de este crecimiento del don y del rol que le había dado en la predicación de manera pública. Segunda de Timoteo 4, verso 2, predica la palabra. ¿Dónde? En todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, pero sobre todo desde el púlpito. Y a Timoteo Dios le había dado ese don, pero él debía cultivarlo y él debía perfeccionarlo. De otra manera estaría estancándose. ¿Notas eso? Porque Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti. Ocúpate, persiste, no dejes de entregarte a esto. Él debía cultivar su don, él debía perfeccionarse en su don. No descuides el don que hay en ti. Hay otra versión de la Biblia que se llama La Dios habla hoy y el versículo 15 dice lo siguiente, escucha lo que dice. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. ¿Me están escuchando, hermanos? Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. En otras palabras, hermanos míos, el progreso de un pastor no es automático. ¿Oyeron eso? El progreso de un pastor no es automático, requiere diligencia, requiere esfuerzo, requiere atención, requiere devoción, requiere esfuerzo diario. El crecimiento espiritual visible no es magia. El crecimiento espiritual de un pastor no es automático y no es magia. Requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere abnegación. No es magia, es fruto de la dedicación continua en base a la responsabilidad que hemos recibido de parte de Dios. Eso es muy importante. Por eso Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti, que Dios mismo te lo dio. Y la labor de Timoteo era esforzarse en que ese don fuera en crecimiento. Y eso requiere diligencia, perseverancia, ocupación, esfuerzo. ¿Notas eso? Ahora, y de la misma manera, hermanos míos, como la iglesia puede percibir el crecimiento en los dones que Dios le ha dado al pastor, también ve su descuido, su dejadez y su negligencia, pues ambas cosas son visibles. ¿No crees esto? La iglesia podía percibir de parte de Timoteo su crecimiento, su aprovechamiento. Era visible que Timoteo había estado creciendo constantemente. Lo veían. La iglesia era testigo de eso. Pero de la misma manera, si Timoteo descuidaba su don, y no se ejercitaba precisamente en las exhortaciones que Pablo le estaba dando, de la misma manera como la iglesia podía ser testigo de su crecimiento, también podía ser testigo de su negligencia, de su dejadez, de su pereza, de su falta de compromiso. ¿Entiendes esto? Esto es muy importante, hermanos míos, y si reúnen todos estos componentes, es un conjunto de características que deben ser visibles en la vida de todo pastor, en el ejercicio de su don. Sobre todo en la predicación cuando la iglesia se reúne en asamblea. ¿Dónde es visible este aprovechamiento? Sobre todo en la predicación, porque aquel pastor ha recibido un don. Esto es con Timoteo. Él había recibido un don y Pablo le está exhortando a que no lo deje de lado, sino que se ocupe fervientemente en que este don crezca. Sobre todo para que sea aprovechado cuando la iglesia se reúne en asamblea. Primero es la lectura del pasaje, que el pastor previamente ha trabajado y ha meditado, ha reflexionado esto, ha extraído las verdades del texto. Luego está la exhortación que brota del texto. Ella moldea la voluntad, ella conduce al cristiano, mientras que la enseñanza forma el conocimiento doctrinal. ¿Oíste esto? Está la lectura del pasaje, previamente que el pastor Timoteo ha trabajado. Él ha extraído las verdades aquí, en privado, luego está él en el público exhortando a la iglesia y esa exhortación brota del texto, brota del pasaje
a la conducta y a la corrección cristiana, y la enseñanza asimismo moldea y forma el conocimiento de la iglesia, cambia el pensamiento, forma el conocimiento doctrinal de la iglesia. Esa era la labor del pastor. Y esta, hermanos míos, es la labor del pastor frente a la congregación, a través de la predicación, el ejercicio de su don en crecimiento, que la iglesia tome ejemplo, madura, crece y es edificada a través de que Timoteo se ejercitara en llevar a cabo su don. ¿Notas esto? Esto es muy importante, hermanos, y todo hombre que se sube al púlpito debe saber realizar esta labor con diligencia. Esto es la preocupación de Pablo. Recuerda lo que le rodeaba a Timoteo. ¿Qué era lo que le rodeaba a Timoteo? Los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos ancianos, las falsas enseñanzas. ¿Y qué era lo único que iba a sostener la iglesia de Éfeso? Es que ahí hay un hombre con un ejemplo de carácter y un ejemplo en su crecimiento doctrinal y en su crecimiento de conocimiento de Dios, para que la iglesia pudiera percibir y pudiera mirar y pudiera apreciar, precisamente para ellos también crecer junto con el ejemplo de Timoteo. Por eso Pablo le escribe diciendo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Vuelvo a repetir este pasaje, 2 de Timoteo 3:15. Procura con diligencia, esto es, esfuérzate, trabaja, dedícate, invierte tu vida en esto. ¿En qué? En presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2, uno de los requisitos para los pastores debía ser que sea apto para enseñar. ¿Recuerdas esto? Y esto es alguien que sabe utilizar bien la escritura, que traza bien el mensaje, que sabe explicar con edificación, con claridad, con denuedo, con autoridad y con convicción del Espíritu Santo. Esto es un hombre que ha pasado horas leyendo, estudiando, meditando y reflexionando en la escritura. Ha tenido un tiempo con Dios y ahora está aquí exponiendo la escritura. Esto es lo que Timoteo debía hacer en privado, para que la iglesia sea edificada. Es un obrero que ha trabajado dura y arduamente. ¿Has visto alguna vez un minero? ¿Tienes la imagen de un minero? Alguien que se mete precisamente a una mina, está sucio, ¿verdad? Alguien que sale embadurnado tal vez de lodo, que lleva un pico ahí, esa es su herramienta para golpear la tierra, hermanos. El pastor es como un minero. El pastor, hermanos míos, es como un minero. Él se sumerge en la escritura. Él escarba con sus dedos. Él golpea la tierra. Él escarba la tierra. Él golpea con su herramienta la tierra para extraer precisamente las piedras preciosas de ahí. Él extrae las piedras preciosas. ¿Y qué hace después con las piedras preciosas? Después que ha trabajado, las ha extraído, las lava, las limpia, las pule, y así como las piedras preciosas, hermanos míos, brotan de la tierra, sí, las verdades bíblicas deben brotar del pasaje, brotan del texto, brotan de la idea central del pasaje. Eso es lo que debe hacer el pastor, traer lo que en el corazón del escritor bíblico estaba en aquel entonces para la iglesia de Éfeso. Ese es el trabajo del pastor: extraer, escarbar, golpear la tierra hasta sacar las piedras preciosas, y luego el pastor viene delante aquí de la iglesia, las expone claramente, las expone fielmente, y la iglesia, ellos lo perciben, ellos ven las piedras preciosas, ellos están observando las piedras preciosas que el pastor ha ido extrayendo de la escritura, y ellos pueden ver esas piedras preciosas, como cuando alguien va a un lugar de exposición de piedras preciosas. Algunas veces has ido tal vez a una joyería. ¿Qué ves ahí? Tú ves el trabajo final, pero no sabes cuánto ha costado extraer el oro, extraer las piedras preciosas, y lo único que ves de ahí es la exposición hermosa. Eso es lo que debe hacer el pastor como un minero: sumergirse a las escrituras, extraer las verdades bíblicas, extraer las perlas de gran valor y exponerlas a la iglesia, para que la iglesia vea, su brillantez, su hermosura, su claridad, la perla de gran valor. Esa es la labor del pastor, ese es el trabajo de él. Es un minero que se sumerge en la tierra, y esa es, hermanos, la labor del pastor. ¿Y qué sucede entonces cuando el pastor
Timoteo en este caso hace su trabajo, ha hecho su trabajo. Pues ya vimos entonces en primer lugar un ejemplo de dedicación, un ejemplo de crecimiento progresivo. Veamos entonces ahora el resultado precisamente de este ejemplo, el resultado de este ejemplo, verso 16. Acompáñenme ahí si son tan amables, verso 16. Verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Ves ahí? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Este versículo, hermanos míos, es el centro de gravedad de este pasaje. Ese es el objetivo de Pablo con Timoteo, que entendiera esto. Al ser pastor de la iglesia en Éfeso, Timoteo ante todo debe tener cuidado de su propia persona. ¿Notaste eso? Ten cuidado de ti mismo. Tu corazón es engañoso. Tu corazón puede desviarse. Tu corazón puede perderse. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y Pablo sabía esto. Y por eso exhorta a Timoteo. Y le dice, ten cuidado de ti mismo. Si ustedes notan, Pablo ha sido incisivo, ha sido constante, ha sido persistente en que Timoteo se cuide a sí mismo. Timoteo, de cómo debe tener cuidado de sí mismo, lo dice varias veces Pablo. Si tú ves en este párrafo, lo dice varias veces. Le dice, nútrete de la palabra y nútrete de la fe, versículo 6. En segundo lugar le dice, ejercítate para la piedad y desecha las fábulas. Verso 7. En tercer lugar le dice, sé ejemplo de palabra, conducta, amor, fe y pureza. Versículo 12. En cuarto lugar le dice, persiste en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Versículo 14. En sexto lugar le dice, sé ejemplo de crecimiento de la iglesia. De séptimo lugar le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Ves cómo Pablo persiste y golpea en la vida de Timoteo? No descuides el don, persiste en la lectura, esfuérzate en esto, abandona aquello, crece en ejemplo, crece en conocimiento constantemente en la vida del corazón de Timoteo. Y en ese sentido, hermanos, amados hermanos, el pastor que cultiva una vida piadosa y la doctrina no solo será útil para su tiempo, sino que será útil para futuras generaciones. Porque no solo está reflejando ese don que Dios ha depositado en él, sino que está reflejando el carácter de Cristo, alguien diligente, alguien persistente, alguien constante, que cuando el enemigo salió a su encuentro y le dijo, no vayas a la cruz, y él le dijo, apártate de mí, Satanás, yo voy hacia allá. Es alguien que está enfocado, es alguien que avanza, es alguien que no se deja apartar su mirada ni a izquierda ni a derecha. Él no está buscando ministerio, él tiene un solo ministerio y es conocer la Escritura, exhortar con la Escritura y aplicar la Escritura a su iglesia. Eso es todo lo que el pastor debe hacer. No tiene absolutamente nada más que hacer. Y esa es la dedicación del pastor. Por eso decimos, hermanos, y la Biblia lo dice constantemente, que un buen pastor es un regalo maravilloso de Dios para la iglesia. ¿Escuchaste eso? La Biblia lo dice y nosotros lo declaramos también, que el pastor es un buen regalo de parte de Dios para la iglesia. Dios ama aún más y muestra su amor cuando Dios bendice con pastores que aman su palabra a su iglesia. ¿Sabías eso? Quiero demostrártelo, hermano, con esta misma iglesia de Éfeso. Quiero demostrarte esto que acabo de decir. Quiero demostrarte con la misma iglesia de Éfeso. Y vean con cuidado, observen, miren, hermanos, con cuidado, el cuidado y el amor de Dios para con esta iglesia. Esto es impresionante. Miren ahí, dice, Dios les mostró su amor a través de pastores conforme a su corazón. Y ahora te voy a decir quiénes fueron los pastores de Éfeso. Piensa brevemente. ¿Quiénes fueron los pastores de Éfeso? La iglesia de Éfeso fue plantada por el apóstol Pablo. La iglesia de Éfeso fue visitada por Apolos, un hombre que tenía un denuedo impresionante en la predicación. La iglesia de Éfeso fue pastoreada por Timoteo. Y la iglesia de Éfeso fue también asimismo pastoreada por el apóstol Juan. Nada más y nada menos. ¿Notas cuánto ama Dios a su iglesia? Que les da pastores conforme a su corazón. Nota ahí en esta iglesia, hermano, ¿ves a estos hombres? Pablo, Timoteo, Apolos, el apóstol Juan. ¡Wow! Pero eso no es todo. Eso no es todo.
Dios no solo les envió hombres para demostrarles su amor, sino que les envió cartas a los efesios para demostrarles cuánto les amaba. Y es a través de 3 epístolas escritas. Les escribe para instruirlos, para protegerlos y para exhortarlos. La primera epístola es la carta a los efesios. ¿Recuerdan esa maravillosa carta? A través de esa carta Dios le dice cuánto ama a esa iglesia de Éfeso. En segundo lugar le escribe la carta de primera y segunda de Timoteo al pastor de la iglesia de Éfeso. Y en tercer lugar les mandó a través de Jesucristo y por medio del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 a la iglesia de Éfeso. Pastores conforme a su corazón y cartas que instruían, exhortaban y corregían a la iglesia de Éfeso. Dios bendijo tanto a esa iglesia. Ahora te pregunto, hermano mío, pregúntate esto. ¿No te viene a la mente por qué Dios hizo esto con estos hombres o con esta iglesia? ¿Por qué creen ustedes que Dios bendijo tanto a esta iglesia? Yo lo que puedo encontrar son dos cosas. Dos cosas. Número uno, pura misericordia. En su soberana voluntad, Dios quiso tener misericordia con esta iglesia y les mostró su gran amor por pura misericordia. Pero en segundo lugar, oye esto, y esto es muy importante. En segundo lugar, porque hubo hombres, oye esto, porque hubo hombres que inclinaron a cumplir los mandamientos de Dios, inclinaron su corazón para cumplir, para conocer y para cumplir fielmente su ministerio. Hubo hombres que inclinaron su corazón a servirle a Dios. Fueron diligentes en crecer en sus dones. Fueron diligentes en crecer en sus talentos. Fueron diligentes en buscar a Dios fervientemente. Fueron intencionales en dejarse moldear por Dios mismo. Hubo hombres en esta iglesia que Dios utilizó tanto porque estuvieron dispuestos a vaciarse de ellos mismos. ¿Y sabes algo, hermano? Cuando hay hombres dispuestos a vaciarse de ellos mismos para ser llenos de Dios, entonces Dios obra. ¿Oíste eso? Cuando hay hombres dispuestos a vaciarse de ellos mismos para ser llenos de Dios, entonces Dios obra y Dios los llena y Dios bendice a la iglesia donde los ha puesto. Y para terminar, hermano, quiero mostrarte rápidamente, para que terminemos ya con este sermón, quiero mostrarte rápidamente el ejemplo de un hombre que vació su corazón para ser lleno de la gracia y de la misericordia de Dios a través de su palabra. Quiero mostrarte brevemente el ejemplo de un hombre que se vació por completo para ser lleno de Dios y lleno de su palabra. Y Dios llevó un hermoso avivamiento a través de la vida de este hombre, porque este hombre inclinó su corazón, se vació de él mismo para ser lleno de Dios. Y quiero mostrarte esto como un ejemplo, hermano, porque este hombre se encendió como una llama encendida en su corazón, como una zarza ardiente en su corazón por la palabra de Dios. La palabra de Dios moraba de tal manera en este hombre que era como un corazón encendido y como una llama y como una zarza ardiente que no podía apagarse y no podía extinguirse. Y esto tuvo lugar en los días del sacerdote Esdras. ¿Has escuchado alguna vez de este hombre? Esdras capítulo 7 dice lo siguiente, escucha. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, esto es Esdras, estando con él la buena mano de Dios. Y esa palabra se repite constantemente en esta escritura, en la carta a Esdras. En el libro de Esdras se repite constantemente esta palabra. La buena mano de Dios estaba con Esdras. ¿Por qué? Verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. ¿Viste por qué la buena mano de Dios estaba con este hombre? Porque él había preparado su corazón para conocer la ley de Dios, pero no solo para conocerla, no, sino para cumplirla, y no solo para cumplirla, sino también para enseñarla. ¿Viste eso? Ahora, si no conoces a Esdras, yo quiero decirte quién es Esdras. Mira, ¿quién era Esdras? Dice el verso 11 de ese mismo pasaje del capítulo 7, verso 11, dice,
Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote. Él era un sacerdote. El sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos Israel. Yo investigué qué significa esto de versado. ¿Qué es esta palabra versado? ¿Qué quiere decir? Que Esdras era un hombre instruido y versado en los mandamientos de Dios. Versado es instruido, competente, entendido, diestro, conocedor, experto, experimentado, ejercitado y práctico. ¿Oíste eso? Esdras era un hombre versado en la ley. ¿Qué quiere decir versado? Era instruido, competente, entendido, diestro, conocedor, experto, experimentado, ejercitado y práctico. Dios usó la vida grandemente de este hombre para traer un avivamiento en medio de él. ¿Por qué? Porque se dedicó, invirtió toda su vida en esto. Acompáñame, si son tan amables, a Nehemías capítulo 8 para que veas el avivamiento que Dios trajo a través de la vida de este hombre. Mira lo que Dios hizo entonces con un corazón como este. Mira lo que Dios hizo en la época o en el tiempo de este sacerdote. Y yo quiero que tomes en cuenta algo, hermano mío, antes de leer este pasaje o estos versículos. Quiero que entiendas en dónde él se encuentra. Él está en Babilonia. Él había sido expatriado de su tierra, de su pueblo. Seguramente era muy joven, o tal vez no nacía y nació en Babilonia, pero él creció en Babilonia, fue un joven en Babilonia y ahora está regresando de Babilonia y se encuentra con una ciudad sin murallas, se encuentra con un pueblo que había vuelto por mano ya de Zorobabel, habían vuelto nuevamente, pero el pueblo no había hecho absolutamente nada. Y aquí está Esdras. Él es la segunda ola que regresa después del exilio. Pasaron 70 años en el exilio y aquí está Esdras. No se apartó nunca de Dios. Y aquí está, vuelve ahí y encuentra su ciudad en ruinas, encuentra su pueblo en ruinas, encuentra su nación en ruinas. Dios les había permitido volver y ellos no habían hecho absolutamente nada. Y aquí está Esdras. Mira lo que dice ahí el capítulo 8 de Nehemías. Acompáñenme si son tan amables, porque me gustaría que vean cómo Dios usó a este hombre en el capítulo 8. Y aquí digo una cosa, para terminar, hermanos, quiero que presten mucha atención. Voy a terminar leyendo este pasaje, para que sea la Escritura la que nos habla, y para que sea la Escritura la que nos da el ejemplo de lo que estamos hablando hoy. Mira lo que dice esto. Versículo 1, capítulo 8, verso 1, acompáñame ahí, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras, mira quién está ahí, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y oye esto, versículo 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Oye esto, desde el alba hasta el mediodía. Él leyó la Escritura. ¿Notas eso? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los oídos del pueblo estaban ahí como un solo hombre, muchedumbre de gente que habían vuelto, estaban ahí, los oídos de ellos estaban atentos. Verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, algo parecido a esto. Estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban algunos hombres que estaban interpretando lo que Esdras estaba diciendo. Y salta al verso 5 y mira lo que dice. Verso 5 dice: abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que los demás, y todo el pueblo podía ver y escuchar lo que el sacerdote estaba leyendo. Y abrió, y todo el pueblo estuvo atento. Verso 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová y dijo: Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén. No había hablado nada, simplemente leyó la Escritura y terminó diciendo: este es nuestro Dios, es un Dios grande. Y todo el pueblo estaba ahí diciendo: amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuías, Serenías, Gemín, comenzaban a interpretar la ley y comenzaban a explicarle y hacían entender al pueblo la ley.
Y oye esto, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley lo que Dios había dicho claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El objetivo y el énfasis es aquí, que el pueblo entendía, que el pueblo comprendía y el sacerdote hacía que el pueblo entendiera lo que estaban leyendo acerca de la ley. Y si tú lees este pasaje más adelante y si te quedas con este capítulo y lo lees en tu casa, tú vas a ver que ellos encuentran en alguna parte de la ley que Dios les había dicho que moraran en tabernáculos. Esdras está volviendo a una ciudad, ya había construcciones, ciudad un poco como un pueblo, pero no había cabañas como en aquel entonces. Ellos vivían en tabernáculos, esto es de tela. Y ellos leen la escritura y ¿qué hacen? Van al bosque, traen ramas y comienzan a hacer una fiesta solemne a Jehová durante 7 días. Y durante 7 días Esdras leyó la ley delante del pueblo de Dios. Y Dios trajo un avivamiento sumamente maravilloso, hermoso, de parte y de la mano de este hombre que había preparado su corazón e inquirir en la ley de Dios. Hermanos míos, yo me gozo mucho viendo cómo Dios bendice a esta iglesia. Yo me gozo mucho con eso igualmente porque he visto la buena mano de Dios con nosotros. Nos ha mostrado Dios su buena mano, ha añadido bendición tras bendición en medio nuestro, ha traído en medio nuestro a hermanos y a pastores que nosotros nunca habíamos esperado que vinieran a visitarnos para darnos consejo, orientación. Y Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido, pero no cabe duda, hermanos, no cabe duda que a la luz de este pasaje, es una realidad que el pastor que no progresa, en realidad está retrocediendo. A la luz de este pasaje, está retrocediendo, ya que es imposible permanecer estancado. Es imposible permanecer estancado en nuestra vida cristiana, en su vivir, en su enseñanza y en su predicación, en su dirección a la iglesia. El pastor debe dar evidencias de crecimiento. Esto lo vemos en la vida de Timoteo. Y en este sentido, hermanos, Dios debe obrar primeramente en nuestros corazones. Dios debe obrar primeramente en nuestros corazones como pastores para luego después dar algo a través de nosotros. En ese sentido se aplica lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 3, versículo 6. No puedo darte algo que no tengo. Cuando encontraron los apóstoles al ciego, le dijeron: no tengo nada, pero lo que tengo te doy. El pastor en ese sentido no puede dar absolutamente nada que no tiene. El pastor no puede llevar a la iglesia donde él mismo todavía no ha llegado. El pastor no puede enseñar algo que él todavía no ha aplicado a su propia vida. Necesitamos nosotros como pastores conocer a Dios, entender a Dios, vivir para Dios y ser ejemplo de crecimiento a la iglesia como buenos pastores. Entonces, prediquemos la palabra. Como pastores piadosos, vivamos la palabra. Como pastores que crecen, progresemos en un ejemplo de piedad. Entonces, y solo entonces, Dios traerá resultados en medio nuestro. Todo parte desde ahí. Todo parte desde ahí. La labor y la vida y el rol del pastor es sumamente importante y vital para la vida de la iglesia. Hermanos míos, Dios los va a bendecir única y exclusivamente a través de la predicación de la palabra. Así ustedes van a tener crecimiento, así ustedes van a tener madurez, así ustedes van a tener avance, pero es a través de la palabra. No hay otro medio, no hay otra manera. Y si bien, hermanos, este pasaje está enfocado en la vida de Timoteo, la exhortación específica fue dirigida a la vida de Timoteo. La aplicación de este pasaje obviamente es mucho más amplia, ¿no creen ustedes? Así como los pastores son llamados a ser ejemplo de carácter y de un crecimiento en su rol, en su talento y en sus dones, la iglesia también es llamada a lo mismo, porque el mismo Dios que es predicado y enseñado por los pastores es el mismo Dios al que vosotros adoráis y decís que le aman. El mismo Dios. Y el mismo Dios que nos enseña y nos manda y demanda de nosotros como pastores es el mismo Dios que demanda de ustedes obediencia, abnegación, sacrificio. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que solo los pastores deben ser ejemplo de carácter, de conducta, amor, fe y pureza? ¿Y que solo ellos deben ir en el crecimiento de la Escritura? Absolutamente no.
Rotundamente no. La iglesia también es llamada a vivir en los mismos estándares de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una y se aplica a todos. Y bajo de ella estamos todos nosotros. ¿Qué te parece? Hermanos míos, vayamos, salgamos de este lugar y vivamos la Escritura. Enseñemos la Escritura, conozcamos la Escritura, meditemos en la Escritura, reflexionemos en la Escritura. Y oye lo que dije la semana pasada, no te vayas de este lugar de la misma manera que llegaste. ¿Recuerdas a la viejita que dije al final? La viejita que cuando le encontró su amiga le dijo, ¿ya se terminó el sermón? Como sarcasmo. Y ella le dijo, sí, el sermón ya se acabó, se terminó ya. Pero ahora lo que sigue es mi parte. Ahora me toca a mí vivirlo. El pastor ya lo predicó, ahora me toca a mí vivirlo en mi día a día. ¿Qué les parece si oramos y nos ponemos a las manos de Dios para que Dios nos ayude a vivir su palabra? Amén. Oh Señor, te damos gracias. Cuánto necesitamos aprender, Señor, en nuestros corazones todavía, Dios. Ayúdanos, oh Dios, cuando leemos estos pasajes, Señor. Yo mismo me siento tan pequeño, Señor. Yo mismo sé y entiendo que todavía me falta mucho por crecer, Señor. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, Padre. Necesitamos entender tu palabra. Necesitamos vivir tu palabra. Necesitamos aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a esta iglesia a través de la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros como pastores a ser fieles, Señor. A ser diligentes, Señor. A ser perseverantes, Señor. A tener una vida de ejemplo delante de nuestra iglesia, Señor. Delante de tu iglesia, Padre. Ayúdanos a tener una vida de ejemplo en crecimiento en nuestro carácter, pero también en el ejercicio de nuestro don y de nuestro rol al que tú nos has enviado. Ayúdanos a ser ejemplo y que esto, como dice, Señor, tu palabra en estos pasajes, sea de aprovechamiento para la iglesia, Señor. Ellos necesitan ser instruidos con tu palabra, ellos necesitan ser exhortados con tu palabra, ellos necesitan ser enseñados a través de tu palabra, Dios. Porque solo tu palabra es la que santifica, solo tu palabra es la que trae madurez y solo tu palabra es la que nos sostendrá, Señor, por siempre. Por eso te rogamos, Señor, bendice a tu iglesia a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.